Hola de nuevo a todos. Bien, hoy os traigo un vídeo que es un poquito más explicativo, os voy a enseñar muchas cosas, pero que no obstante creo que puede ser interesante, sobre todo pues si os interesa un poco la cultura japonesa o si tenéis pensado venir en un futuro a Japón. Os quiero contar cómo fue mi proceso de sacarme el carnet de conducir aquí en Japón, así que si os interesa el tema pues quedaos conmigo. Antes de empezar os quiero poner un poquito en contexto del por qué me saqué el carnet de conducir aquí en Japón. Yo soy de Barcelona y la verdad es que nunca me he sentido con la necesidad de sacármelo allí en España porque en Barcelona tiene muy buena conexión de transporte público, también iba mucho andando a todos sitios, así que nunca me vi con la necesidad de sacarme el carnet de conducir allí. Sí que es cierto que era una cosa que como que tenía pendiente y que en algún momento me iba a sacar, pero pues no llegó nunca ese momento. Y entonces cuando yo llegué aquí a Japón y cuando nos mudamos sobre todo a una zona que estaba más a las afueras de la ciudad, pues sí que me di cuenta de que dije, pues necesito el carnet de conducir. Y esa es la razón de por qué me lo saqué aquí. No obstante, si vosotros sí que tenéis licencia de conducir en vuestro país, podéis hacer el cambio a la licencia japonesa, eso no hay ningún problema. Sí que es verdad que vuestro país donde tengáis la licencia debe de pertenecer a la Convención de Génova de 1949, creo recordar. Pero en principio hay como muchísimos países, no debería haber problema. En algunos países sí que es verdad que a lo mejor os piden hacer o examen teórico o práctico o ambos antes de dar la licencia, pero ya digo, por ejemplo, en el caso de España, yo lo sé porque Fran lo hizo así, no tuvo que hacer nada de esto. Sí que es verdad que tuvo que presentar una traducción de su licencia de conducir, que esta traducción te la pueden hacer en unos centros que hay por todo Japón que se llaman, HAF, son unas siglas. Tú pagas una cuota, te hacen la traducción y esa traducción es válida para llevarla a tráfico y que te puedan hacer el cambio de licencia. Y además también tienes que demostrar que has estado viviendo mínimo 3 meses desde que te sacaste la licencia de conducir. Es decir, pongamos un ejemplo, te has sacado la licencia de conducir a los 18 años, como fue el caso de Fran, y te has venido a Japón con 20 y pico. Pues no va a haber problema. Simplemente, pues a lo mejor si te la acabas de sacar, pues espérate mínimo 3 meses antes de venir a Japón. Pero eso, aparte de eso, luego te hacen las típicas pruebas físicas de la vista que siempre hacen y creo que ya no hay nada más. En el caso de Fran, él no tuvo que hacer ni examen teórico ni examen práctico, o sea que fue muy rápido y en el mismo día ya le dieron la licencia japonesa. Y entonces, si no tienes carnet de conducir y te lo quieres sacar aquí desde cero, ¿qué métodos hay? Vale, digamos que hay dos métodos posibles para sacarte el carnet. El primero sería el convencional, el que yo conocía, que es ir a una autoescuela, hacer unos tests, sacarte el teórico, luego hacer unas prácticas con un profesor hasta que cumplas el mínimo o te sientas cómodo para subir a práctica y hacer el examen práctico y si apruebas pues ya te sacas el carnet. Es el método convencional, aquí también está disponible, simplemente pues vas a tardar un poquito más porque si estás ocupado pues obviamente no tienes tanto tiempo para ir a las clases. Pero bueno, a verlo está. Y después el segundo método, que es el que yo hice y el que a mí me sigue pareciendo una locura, pero bueno, sería un curso intensivo de 2 semanas en el que te puedes sacar el carnet de conducir, eso, en 2 semanas. Yo en mi caso, entre una cosa y otra, se me alargó un poquito más, pero pongámonos que sí, en 3 semanas tienes el carnet de conducir. Este método, yo por lo que he visto, lo utilizan sobre todo los jóvenes que tienen vacaciones en la universidad. Por ejemplo, en vacaciones de verano, en vacaciones de Navidad, pues aprovechan, hacen este curso intensivo y se sacan el carnet de conducir. Que aquí, por cierto, te lo puedes sacar también a partir de los 18. Entonces, pues eso es el método que yo hice y que os voy a estar explicando hoy. Bien, para empezar también os quiero explicar que, como os decía, aquí el proceso de sacarte el carnet de conducir en Japón es un poquito diferente al de, por ejemplo, en España. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 exámenes teóricos, que yo no entendía mucho el porqué, pero bueno, es así. Digamos que habría un primer examen teórico de 50 preguntas, cada pregunta son 2 puntos. Después sería el examen práctico, ¿de acuerdo? Que lo harías pues con una autoescuela, por ejemplo, en mi caso.
Y después está el tercero, que sería otro examen teórico, esta vez de 95 preguntas, ¿de acuerdo? Luego más tarde os explicaré un poquito más la diferencia de los dos exámenes teóricos, pero eso, la única diferencia que creo que hay es que hay dos exámenes teóricos en vez de uno, como en el caso de España, y el práctico sí que sigue estando igual. Y ahora voy a pasar a explicaros cómo fue toda esta etapa de curso intensivo para sacarme el carnet de conducir. Yo en mi caso lo primero que hice fue buscar una autoescuela que me ayudara con el tema de papeleos. Yo lo pagué, pero lo pagué encantada porque me evité hacer papeleos en japonés, que es la cosa que más odio en el mundo. Así que eso, me salió un poquito más caro por este tema, pero yo lo prefería así. Y entonces una vez me apunté a esa autoescuela, creo que fui 2 días, no necesité más, porque también estudiaba en casa, para estudiar el teórico, y ya me presenté enseguida esa misma semana a hacer el primer examen teórico, que es el de 50 preguntas. Son 50 preguntas, 2 puntos cada una, ¿de acuerdo? Y creo que para aprobarlo tienes que sacar un mínimo de 90 puntos, si no me equivoco. Y eso, entonces fui con una encargada que había de la autoescuela a tráfico, que me rellenó todos los papeles, hice el examen y esa misma mañana ya me dijeron si había aprobado o suspendido. Yo aprobé, por suerte, a la primera. Sí que es verdad que estos exámenes teóricos yo los hice en inglés, y sí que recomiendo que si tenéis el nivel de japonés, los hagáis en japonés. ¿Por qué? Porque estaban muy mal traducidos al inglés. Que de hecho yo, cuando estaba haciendo test de práctica, a veces me equivocaba, pero no porque no entendiera la pregunta, sino porque estaba tan mal traducida que me estaba como preguntando lo contrario a lo que... una cosa muy rara. Bueno, por eso, si tenéis nivel de japonés, hacedlo en japonés, os lo recomiendo, porque la traducción en inglés es nefasta. Pero bueno, sin embargo, conseguí aprobar milagrosamente. Y entonces ya pasamos a lo que sería la etapa esta de intensiva en una autoescuela. Y entonces ya una vez obtuve el primer examen teórico, que lo aprobé, me dieron unos papeles, y ya podía empezar el curso intensivo en esta autoescuela. A mí este curso me costó en temporada baja 300.000 yenes, que ya pondré por aquí cuánto es en euros más o menos. Pero también hay que tener en cuenta que me entraba alojamiento, comidas, el examen práctico de conducir, y también me hacían y me preparaban, es decir, me daban clases y hacíamos test para prepararme para el examen final de teórico de conducir. O sea que bueno, puede parecer caro, pero tampoco es exagerado. Y ahora os voy a explicar un poquito qué hice durante esos 14 días de curso intensivo, ¿de acuerdo? Lo primero es que yo estaba alojada en unos apartamentos que estaban vinculados a la autoescuela, que estaban como unos 10 minutos andando más o menos. También había un autobús privado que podías coger para que te llevaran a la autoescuela si ibas pues cansado o no tenías tanto tiempo. Pero eso, y el apartamento en mi caso era privado, me parece que también había opción de compartir, pero yo lo prefería privado. Y tenía de todo, tenía pues cama, baño, una pequeña cocina, un escritorio por si querías estudiar, pequeños electrodomésticos, o sea, podías hacer vida completamente ahí. Y la verdad es que estuve bastante a gusto. A ver, tampoco es que estuviera muchísimo en el apartamento, porque estaba la mayor parte del día en la autoescuela haciendo clases, pero bueno. Y entonces vamos a partir, las etapas de estos 14 días en 2 semanas. La primera semana, los 7 primeros días, consistía en básicamente una mezcla de clases teóricas que para preparar el examen final del teórico del coche, y también hacíamos clases prácticas con un profesor en un circuito cerrado, que yo me alegré porque claro, era la primera vez que yo cogía un coche y fue como, menos mal, no voy a matar a nadie. Entonces durante estos 7 primeros días tú estabas haciendo clases prácticas con un profesor en ese circuito, y teníamos un pequeño diario, que si tengo foto también la pondré, en la que los profesores iban anotando pues si cumplías con ciertas aptitudes al volante. Se supone que si cumplías todas esas aptitudes podías subir al primer examen práctico, que es el examen del Karimen, en el circuito cerrado, que eso era al 7.º día. Como digo, el 7.º día haces el examen práctico para el Karimen,
Que el Karimen, ahora os explicaré lo que es. Y yo en mi caso pues lo aprobé. Bueno, yo y me parece que casi todos mis compañeros lo aprobamos. Fue bastante fácil porque obviamente en el circuito cerrado no se podía tampoco enseñar demasiado. Y entonces ya una vez apruebas ese primer examen práctico, obtienes el Karimen, que sería como otro paso intermedio digamos, en lo que serían los pasos para obtener la licencia japonesa. El Karimen es básicamente una licencia provisional que te permite, te autoriza a conducir en la autovía. Es decir, se supone que ya tienes ciertos conocimientos y puedes conducir por la autovía con un profesor de forma segura. Así que eso, yo me saqué al 7º día el Karimen, o sea que ya al 8º yo ya salía a la calle a conducir. Y como decía, pues a partir del 8º día ya salías a hacer prácticas a la autovía con un profesor, por supuesto. Sí que es verdad que aquí los coches de autoescuelas y tal tienen como una matrícula especial como para que el resto de los coches sepan que eres un estudiante en prácticas, el que conduce. Pero bueno, creo que en España también hay algo así, no estoy segura, pero bueno, yo explico el de aquí. Y eso, y básicamente durante los otros 7 días pues haces lo mismo, prácticas de coche con un profesor en la autovía, en la que van anotando si cumples con ciertas aptitudes, y también sigues haciendo clases teóricas para el examen final del teórico. Así hasta el último día en el que te hacen el examen práctico de conducir. Beneficios de esto. A mí el examen práctico me lo hizo un profesor de mi autoescuela, con el que yo había conducido antes y con el que además tuve mucha suerte porque era muy majo. Y eso, entonces realmente no dependes tanto de un profesor de tráfico, que a lo mejor van a ser más exigentes, porque tú sabes que tu profesor te conoce y vas mucho más tranquilo que haciéndolo pues eso con una persona ajena que no conoces de nada y que a lo mejor te pone más nerviosa. Yo en mi caso aprobé bien y entonces ya ese mismo día nos graduamos los que aprobamos y nos daban un certificado conforme habíamos pasado el examen práctico de conducir para llevar a tráfico y ya por fin hacer el último paso antes de obtener la licencia de conducir. Pero bueno, antes de pasar a lo que sería la última fase antes de obtener la licencia, quería explicaros un poquito cómo fue la experiencia de estos 14 días intensivos para mí. Yo ahora lo miro con perspectiva y realmente me lo pasé bien, es decir, hice un grupito de amigos, en fin, pude practicar muchísimo japonés, que también eso suponía un reto para mí porque tanto las clases prácticas como teóricas eran todo en japonés. Y claro, yo tengo cierto nivel de... Bueno, además en aquel momento, hace ya como un año y pico que me lo saqué, en aquel momento no tenía tanto nivel. Pero bueno, fue un reto para mí, pero me sorprendí de realmente entender más de lo que pensaba, aprendí también muchísimo vocabulario. Y lo que digo, en ese momento estaba muy nerviosa y lo pasé un poquito mal, también porque echaba de menos a Fran y mi casa, pero bueno, ahora lo miro con perspectiva y tuve muy buena experiencia. También supongo que será por en la escuela en la que yo estuve, ya digo, los profesores, aunque me hablaban en japonés, eran muy amables, sabían que yo pues era extranjera y a lo mejor no entendía un japonés muy difícil, así que me hablaban en japonés más sencillo, el Yasashi Nihongo que le llaman. Y eso, eran muy amables, siempre se preocupaban por mí porque lo entendiera todo. Luego también, como digo, hicimos pues un grupito de amigos en el que, quieras que no, pues compartíamos nuestras preocupaciones o decíamos, mira, el profesor no sé qué. Pero bueno, y luego también en tema de alojamiento también perfecto. Y la comida también de 10, las cocineras eran súper amables, de verdad, yo creo que fueron las personas más amables de todas. Y tenía 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Podías ir durante esos 14 días todas las veces que quisieras. Y la comida estaba muy rica, era comida muy japonesa, pero estaba todo muy rico. Tenías como modo buffet en la que tú podías elegir lo que tú quisieras, podías repetir incluso. A mí lo que más me gustaba era el desayuno porque normalmente había fruta,
Pero bueno, ya digo, la experiencia en aquel momento yo, por mis nervios de sacarme el carnet, porque también añoraba mi casa y a mi marido, pues fue un poquito más dramático, pero si lo miro ahora con perspectiva, la verdad es que acabé muy contenta y es una forma muy rápida y efectiva de conseguir el carnet rápido. Y bueno, ya pasamos al último paso de todos, que fue el examen teórico final. Yo recuerdo que ese día me levanté muy temprano porque la oficina de tráfico de mi prefectura está en Utsunomiya y por suerte me llevó Fran en coche, pero estaba lejos. Y eso, llegué allí muy temprano. Cuando llegas tienes que entregar unos papeles, etcétera, conforme te has graduado de la autoescuela y del práctico, y te asignan un número identificador que va a ser tu identificador durante todo este proceso de examen. Me acuerdo que me encontré con una compañera japonesa de la autoescuela y me alegré mucho porque luego resulta que estuvimos todo el día allí, entonces, bueno, todo el día no, pero toda la mañana y parte de la tarde sí. Entonces, pues quieras que no, pues el tener a alguien con quien charlar, comimos juntas, ella al ser japonesa pues podía preguntarle si tenía alguna duda, en fin, que me sentí muy agradecida porque me hizo todo mucho más liviano. Y eso, entonces ya pasas a hacer el examen a una sala de exámenes muy grande. Y el examen final consta de 95 preguntas, 5 de las cuales son basadas en una imagen, es decir, por ejemplo, te ponen una situación entre dos coches en un mapa y tienes que responder una pregunta basándote en esa imagen. Y estas 5 preguntas de imagen cuentan 2 puntos cada una, es decir, que el máximo de puntuación que puedes sacar en el examen son 100 puntos. Ya cuando acabas te sales otra vez a la sala de espera, hay una pantalla en la que si apruebas sale tu número de identificación y ya está. Yo en mi caso y mi compañera también aprobamos bien a la primera. Además sacamos la misma puntuación, creo recordar que sacamos 98 puntos cada una, o sea que fue como, bueno, no ha sido muy justo. Y eso, y entonces pues cuando ya te dicen que has aprobado, vuelves a entrar a la sala de exámenes, tienes que rellenar unos formularios con datos personales, etcétera, te hacen una foto para el carnet de conducir y ya pues al cabo de las, creo que 2 o 3 horas estuvimos esperando, te dan el carnet en físico. Que bueno, yo os lo voy a enseñar, a ver si puedo tapar la dirección. Este es el carnet de conducir japonés. Vamos a obviar la cara de nervios que tenía, pero bueno, sería este el carnet. Y sí que es verdad que aquí lo indica que solo puedo conducir coches automáticos, porque aquí en Japón el 90 y pico % de los coches son automáticos. Y la mayoría de japoneses se sacan el carnet para coche automático porque es un poco chorrada, porque no hay apenas coches manuales aquí. Pero eso, yo no puedo conducir un coche manual porque no lo he aprendido a manejar básicamente. Pero si te interesa también sacarte el coche manual, hay una opción que te permite sacarte ambos, tanto automático como manual juntos. De hecho, había un chico en la autoescuela que se lo estaba sacando de esta manera. Tenía que hacer como, me parece que más prácticas, pero no sé. La opción la tienes. Y bueno, así como última curiosidad, me acuerdo que yo, pues en España, claro, tenemos el cartelito de la L que tienes que llevar en el coche durante el primer año que te has sacado el carnet, conforme estás informando a los otros coches de que eres novato. Bueno, pues aquí también hay algo así, pero es esta señal que es como una flechita. Y en el caso de Japón tienes que llevar 2, uno delante y uno detrás, para que así tanto los coches de delante como los de detrás sepan que eres un novato. Sí que es verdad que esta señal también la usan a veces cuando, por ejemplo, acabas de empezar en un trabajo, te dan como un pin con esta flechita conforme eres novato, pero bueno, yo la encuentro más ligada a lo que sería el coche. En este caso son imanes, las compré en la tienda de 100 yenes, la puedes comprar en un montón de sitios, en tiendas estas de coches, en tiendas de 100 yenes, o sea, son muy fáciles de adquirir. Pero eso es obligatorio, si te pillan sin ellas te llevas un multazo. Yo en mi caso ya no las llevo porque ya tengo más de 1 año y medio de carnet, pero las tuve que llevar en su momento y las tengo de recuerdo. Y bueno, ya como conclusión quería hacer un poquito pues ventajas y desventajas
de este método para sacarte el carnet de conducir. Para mí la principal ventaja es la rapidez, porque sabes que en 2 semanas te puedes sacar el carnet de conducir perfectamente, y en caso de que, por ejemplo, por trabajo o por estudios no tengas tiempo de ir a una autoescuela y sacarte esas prácticas, si tienes 2 semanas de vacaciones te lo vas a poder sacar por esta vía. Y luego, como desventajas, la primera que diría es que es más caro. A ver, es más caro. También hay que contar que dentro de ese precio entra lo que sería el alojamiento. Pero bueno, sigue siendo más caro que el método convencional. Y otra desventaja que diría es que yo, en mi caso, yo me salí de allí como todavía no muy segura al volante. Es decir, yo cuando salí de allí, yo decía que no sabía conducir. Sé que no es verdad, porque saber conducir sé conducir. Pero sí que es verdad que a lo mejor si haces prácticas con un profesor, hasta subir al examen práctico, tú puedes practicar hasta que te sientas realmente seguro al volante, cosa que aquí pues no tienes esa opción. Tú tienes esas prácticas mínimas preestablecidas y ya está. Si apruebas, y si no, pues tienes que volver, pero no hay más. Entonces sí que a lo mejor, obviamente dependerá de cada persona, de cómo sea, pero sí que a lo mejor pues te puedes sentir un poquito más inseguro al volante con este método. Yo me sentía muy insegura, todavía lo hago porque tampoco cojo mucho el coche, pero bueno, sería otra desventaja. Y nada, simplemente quería explicaros esta experiencia porque creo que es algo curioso, interesante, de que yo pues obviamente no lo sabía hasta que me vi en la tesitura de sacarme el carnet de conducir en Japón, y creo que puede resultar eso interesante. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a like. Si os gusta el contenido que subo sobre mi vida en Japón, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.